Buenos días, tomen asiento. Antes de pasar al tema que nos corresponde, hay algunas pruebas que tienen que ver con la fisiología visual, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una. ¿Pueden contar los puntos negros? Todos son puntos negros y a la vez son puntos blancos. ¿Por qué? Es como el dilema de... Levante la mano. ¿Por qué? Por el tiempo de adaptación de los bastones. Tiempo de adaptación de los bastones. Claro, estamos percibiendo negro, ¿no? Porque el fondo. Y claro, cuando de manera, digamos, colateral estamos viendo el blanco, todavía los bastones no se han activado. Siguen percibiendo el color negro y entonces lo queda. Por eso que lo vemos. Pero cuando queremos enfocar el punto negro, en realidad pues no existe, ¿no? Entonces ahí viene esa variación. Esta otra.
Es una cascada, ¿no es cierto? Pero nosotros le podemos dar interpretación a lo que estamos viendo. Acá hay una niña, ¿no es cierto? Claro, con sus dos manitos, ¿no? Están ahí. ¿Qué más ven? Un águila, Hay un lobo, hay un lobo. un puma, un lobo. Acá, ¿qué cosa hay? Acá está la mano. Hay un cóndor andino. Claro, acá hay un águila. Claro, mire, nosotros estamos viendo eso, pero nuestra mente, por la figura que ya conocemos, todo, podemos dar interpretaciones, ¿no? A lo que estamos viendo. Esto es percepción. Ahora, esta prueba. En las siguientes transparencias, diga el color, no la palabra. Rápido, tiene que ser rápido. Azul. ¿Qué está pasando? Eh, en, en algún momento mencionamos, ¿no?, que los hemisferios cerebrales funcionan diferente y manejan inteligencias diferentes. En este caso, por ejemplo, hay un conflicto entre el lado derecho y el lado izquierdo. La parte derecha del cerebro intenta decir el color, ¿no? Porque eso es lo que está viendo. Pero la izquierda insiste en leer la palabra. Y entre los dos hay ese conflicto. Claro que conscientemente y por intención, como nosotros somos más cognitivos, por así decirlo, leemos la palabra y podemos controlarla, ¿no? Pero han visto, nos resulta un poco complicado porque hay dos formas de interpretación de lo que estamos viendo, una que le corresponde más a la función del hemisferio derecho y el otro al izquierdo, ¿no? Y esto que ya alguna vez se los presenté. Claro, es como que se moviera, ¿no? Y no nos permite enfocar. Así es. Listo, muy bien. Empezamos con la audición ahora. ¿Y hay ilusiones cognitivas? Vamos a ver. ¿Qué cosa es la audición? Sí, es una capacidad sensorial que tenemos, ¿no?, para percibir sonidos. Y esa capacidad permite convertir o la conversión de ondas sonoras en impulsos eléctricos, que finalmente viajan por el nervio hasta el cerebro, ¿no? Pero es cierto que permite al ser humano percibir sonidos, pero sobre todo interpretar vibraciones del entorno. Y vamos a ver por qué en otro momento, ¿no? Y esto le permite comunicarse, ¿no? Por esto recordemos un poco qué es el sonido. El sonido es una onda mecánica, ¿no?, generada por la vibración de un cuerpo a una determinada frecuencia. Y esta vibración, por ejemplo, corre a través del aire circundante y escuchamos. Ahora, debemos recordar que el aire no es vacío, es moléculas, o hay moléculas, y estas son las que vibran. Y al vibrar, las moléculas se acercan, hay presión, un incremento de la presión, eso se llama compresión, y luego se alejan, o sea, se comprimen y se alejan, ¿no? Y eso cuando se separan, la presión disminuye y se llama rarefacción. Entonces, en buena cuenta, cuando el sonido viaja, las moléculas del aire se están comprimiendo y separando, comprimiendo y separando, comprimiendo y separando, y esto sigue una secuencia, y esa es la vibración. Entonces, lo que estamos captando con el oído son vibraciones. ¿De quién? Del aire.
Claro que alguien las originó, eso sí es cierto. Alguien las ha originado y entonces difunden, ¿no? Entonces, debido a que la onda sonora depende de esta interacción molecular, el sonido no puede transmitirse por el vacío. No se transmite por el vacío. Imagínense si se transmitiera por el vacío. Escucharíamos todo lo que ha pasado y está pasando en el universo, ¿no es cierto? Ahora, las ondas sonoras forman parte del espectro electromagnético. Hemos hablado de la luz, hemos hablado del espectro electromagnético y un rango que para nosotros es luz visible. ¿En qué rango está eso? 350, 400 a 700, 750 nanómetros. Pero hay más a ambos lados. Todo eso es ese es el espectro electromagnético. ¿El sonido en qué parte se encuentra? No se encuentra ella que está en ese sonido mecánico. Es una onda mecánica. Una onda mecánica. No está, no es parte del espectro electromagnético, ¿no? Por lo que menciona acá, es una onda mecánica. Sí, por eso también es que no puede, digamos, difundirse en el vacío, cosa que la luz sí lo hace, ¿no? Y hay otras más. Entonces, nuestro oído recoge ciertamente la onda y la transforma en impulsos nerviosos en el cerebro. Y el cerebro lo reconoce como sonido. Ahora, entonces, el sonido viaja a través de moléculas. Entonces, significa viaja a través de objetos, finalmente, ¿no? Y sí se puede medir la velocidad. En caso del aire, por ejemplo, su velocidad es de 343 metros por segundo. Pero como se transmite a través de moléculas, y las moléculas forman objeto, mientras más alta su densidad sea, la transmisión es más rápida. El agua, que es mucho más densa que el aire, su velocidad del sonido es de 1500 metros por segundo. Cosas sólidas como el acero, de 4700 a 6000 metros por segundo. El aluminio, y miren, el hierro es el que puede transmitir más rápido, de 5000 a 5900 metros por segundo. Ustedes han hecho su teléfono, aunque ya creo que no. Antes nos hacían hacer 2 latas de leche amarradas con una pita. Claro, y se escuchaba, ¿no? Entonces, claro, es una manera de hacer notar que el sonido está viajando por lo que se llama por un medio. Y mientras más denso, más sólido sea, la velocidad del sonido es mayor. Ahora bien, el sonido tiene sus cualidades, ¿no? Es una onda, como dijimos, una onda mecánica ciertamente, no electromagnética, y como toda onda tiene sus cualidades. Esta onda tiene una amplitud que se mide desde la parte más baja hasta la parte más alta de la onda. Esa es la amplitud. Tiene una longitud que podemos medirla desde el inicio de una onda hasta la finalización de la otra. Esa es la longitud de la onda. Ahora bien, en caso del sonido, tenemos que la longitud de la onda, si lo medimos con tiempo, entonces podemos tener la frecuencia. Si la longitud de onda es mayor, la frecuencia es mayor, menor. Si la longitud de onda es más corta, claro, el término es corto o larga, ¿no? Longitud larga, corta. Si es corta, la frecuencia es mayor. Y se dice baja frecuencia, alta frecuencia. Tiene otras cualidades. La altura, que estaría definida por la amplitud de la onda. No, mentira. La altura, claro, ahí confunde esto. La altura depende de la amplitud de la onda. Acá la amplitud es baja. Volvemos a corregir. Que están otros términos, la altura. No se está refiriendo a la altura de la onda. Bórrenlo esto. Está refiriéndose al tono. Claro, el problema es, pero acá debió decir
tono, no decir altura, porque si no estamos acá. Ahora, el tono está definido ¿por qué? Por la frecuencia. Si la longitud de onda es larga, la frecuencia es baja. Y cuando la frecuencia es baja, el tono es grave. Por eso es grave. Si la frecuencia es alta, el tono es agudo, ¿no? Entonces, claro, aquí en vez de altura, mejor sería decir tono, ¿no es cierto? Tono, entonces tenemos el tono grave y el tono agudo. La duración, claro, ¿cuánto tiempo dura la onda? Largo o corto. La intensidad, si la onda es una intensidad fuerte o suave. Fuerte, lo escuchamos fuerte, intenso, también decimos eso, ¿no? ¿Y de qué depende? Ese sí depende de la amplitud, si quieren, de la altura de la onda o la amplitud de la onda. Mientras la onda sea más amplia, el sonido es más fuerte. Si la amplitud de la onda es pequeña, el sonido es bajo. El timbre. Veamos. Todos hablamos, ¿cierto? Podemos hablar fuerte, hablamos despacito, podemos tener un tono alto, un tono bajo, pero más que eso, ¿qué nos diferencia? El timbre. Cada uno tiene su propio timbre. Y el timbre, más bien en este caso, no es factible definirlo por una característica propia de una onda, sino es la combinación de varias ondas. Y aquí sí hay que aclarar. Cuando percibimos un sonido, no es que estemos percibiendo una sola onda, ¿no? Y ese es el sonido. Es combinación de varias. Algo así también como la visión. Si yo veo una figura, estoy recibiendo cantidad de fotones, ¿no? En diferentes medidas y todo lo demás, y eso finalmente me da la figura, ¿cierto? Entonces, el sonido también resulta igual. Nosotros percibimos el sonido con todas las características que hemos mencionado, pero en realidad están viniendo varias ondas, y eso define el timbre. Para efectos de lo que nosotros vamos a hablar de capacidad auditiva, nos vamos a referir sobre todo a dos cualidades, ¿no? La amplitud de la onda, que me define intensidad del sonido, y la longitud de la onda, que me define la frecuencia, y la frecuencia me define tono, grave o agudo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a trabajar con esas dos cualidades. No significa que no haya otras, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide? Si hablamos de sonido intenso o sonido débil, estamos hablando de la amplitud de la onda, pero ¿cómo podemos medirlo? Se mide en decibeles, ¿no? Y es una unidad logarítmica adimensional. ¿Por qué adimensional? No tiene magnitud. ¿El metro tiene su magnitud? Sí, o sea, está bien definido. Para todo el mundo el metro es el metro, punto. Ahí no hay más, ¿no? Ahora que alguien adultere el metro es otra cosa, pero el metro es el metro. El kilogramo es el kilogramo. Pero en los decibeles es adimensional. Claro, es una unidad que nos mide para medir la intensidad, potencia o presión sonora del sonido, representado por un valor medido y un valor medido. Claro, ya tenemos, entre comillas, el patrón y hay uno, pero lo comparamos. Es una escala estándar para medir el volumen del ruido desde 0 decibeles, que es el nivel umbral auditivo humano. O sea, hay sonido.
no escuchamos nada, pero está el sonido. Y de pronto escuchamos el sonido, bajito como quieran, ese es un decibel. Entonces, por convencionalismo se ha puesto de acuerdo eso. Claro que cada uno de nosotros también tiene su propia capacidad, pero para formar un patrón se tiene ¿no? Entonces, el decibel, ¿no? Se marca cuando el umbral auditivo humano permite la percepción del sonido. Cero nivel, no percibimos nada, pero no es que no exista ruido, está ahí. Y esto nosotros lo captamos y empezamos ahí, de 0 decibeles, y podemos escuchar mucho más, pero llegamos a 85 decibeles, porque a 85 decibeles ya puede dañar el oído. Ahora bien, la amplitud, los decibeles están midiendo la amplitud, y eso determina el volumen del sonido. Por otro lado, la otra característica dijimos que es la frecuencia, que nos determina si el sonido es agudo o es grave. También hay unidades en las que se miden, son los hertz. También es una unidad de medida, claro, para la frecuencia. Mide el número de ciclos oscilatorios que ocurren en un segundo. Ese sí es objetivo, ¿no? A diferencia de la intensidad. La frecuencia determina el tono del sonido. Entonces, teniendo, digamos, la medida de la intensidad en decibeles y la medida de la frecuencia, determinamos la capacidad auditiva. En este lado tenemos la intensidad, decibeles, de 0 a 120 decibeles. Y de aquí a acá tenemos los ciclos, la frecuencia, los hertz que se miden, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Vemos aquí, digamos, los sonidos. Si queremos evaluar el nivel umbral, está esta línea negra. Esta es la línea negra. ¿Qué nos dice? Que a una baja frecuencia, bajísima, para que podamos escuchar ese sonido, tiene que tener 80, 85, 90 decibeles, tiene que ser fuerte. Mientras aumentemos la frecuencia, la intensidad de ese sonido, los niveles, van bajando. Bajan. Hasta que llegamos a un punto que vendría el menor punto en el cual podemos, o rango en el cual podemos escuchar los sonidos, que sería entre 1000 a 2000 Hz, pero miren, con un nivel umbral bastante bajo. ¿No? Ahora, pero si seguimos aumentando los Hz, los sonidos ya son mucho más agudos. Para escucharlos necesitamos que aumente la intensidad. ¿No? Tiene esta curva. Ahora, hacia el otro lado, claro, ¿hasta dónde podríamos escuchar? ¿No? Y podríamos escuchar hasta que se destruye nuestro oído. Entonces, por eso que ponen el límite hacia arriba. Y tenemos acá el umbral del dolor, que sería nuestro límite. No es que no podamos escuchar, vamos a poder seguir escuchando, pero ya nos va a causar daño. Entonces, mejor ahí le ponemos el límite. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Si los números de decibeles aumentan, o sea, la intensidad, así sea baja la frecuencia, sí causa dolor. Y si aumenta la frecuencia, también causará más dolor, ¿no? Ahora, el dolor, el daño también se va a dar si es que hay una alta frecuencia, aunque los decibeles bajen. Todo este sitio vendría a ser nuestra zona de audición. Pero ojo, nosotros percibimos sonidos usualmente, sobre todo cuando hablamos y todo lo demás. Entonces, ese rango en el cual podemos escuchar los sonidos y nos es natural, nos comunicamos y todo lo demás no nos causa daño, es la zona
zona de conversación o conversacional. Y ahí nos, digamos, escuchamos, ¿no? Percibimos el sonido sin problema y nos permite la comunicación. Entonces, si ustedes ven, la zona de conversación es mucho menor que toda la zona de capacidad auditiva que tengamos. Viendo la figura, les pido que hagan la relación. ¿Cómo percibimos los sonidos en la zona conversacional? Tratando de sacar un patrón, una norma. Podría ser que sea indirectamente proporcional. Ahí creo que hay una relación inversa, porque a más decibelios, menos hertz, o sea, una voz más grave se escucha aunque tenga menos, una voz más grave tiene más decibelios, ¿no? Una voz menos grave necesita más decibelios para... Bueno, va por ahí, pero madurará, tiene que madurar. Va por ahí. Una relación inversa. ¿Relación inversa entre quién? ¿O entre la intensidad y la frecuencia. Para eso uno puede trazar una línea acá, ¿no? Para hacerlo más fácil. Ya, si hace eso, claro, lo que dice su compañero es que a mayor frecuencia, menor intensidad. Claro, entonces nosotros podemos escuchar, digamos, si el sonido tiene más alta frecuencia, con menos intensidad. Y sería también de manera inversa, ¿no? Los sonidos graves los escuchamos, para poderlos escuchar, tienen que tener una mayor intensidad. Más o menos nos conducimos en ese rango, ¿no? Ahora bien, acá tenemos la intensidad. Claro, desde 0 hasta 140 decibeles. Ahora bien, se pueden graduar, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 40 decibeles no son esperados daños ni molestias. Ahí percibimos los sonidos tranquilos, inclusive los sonidos suaves, ¿no? Por ejemplo, el pasar de las aves, una conversación suave, tranquila, ¿no? Pero si aumentamos los decibeles hasta 70, por ejemplo, ahí más bien podemos sentir molestias, según el tipo del trabajo. Por ejemplo, el sonido de los carros. Claro que ahora los carros tienen silenciadores y todo, y muchos, sobre todo cuando están nuevos, no emiten casi sonido. Pero ¿qué pasa el vecino de la moto que le gusta su moto a todo dar, ni deja dormir? ¿No? Eso es otra cosa. Bueno, ya no hay máquinas de escribir, ¿no? Están las computadoras, pero son sonidos que sí nos pueden molestar, ¿no? Pero, por ejemplo, por encima de 80 decibeles sí nos pueden causar daño en la audición. Está el taladro, por ejemplo, el sonido del avión, etcétera, ¿no? Y acá está el caso de la frecuencia. Hay una zona de conversación normal que aproximadamente está entre 400 Hz a 3000 Hz, ¿no? Aquí, digamos, es una zona recomendada para emitir estímulos auditivos normales. Pero la voz humana puede ir de 100 Hz a 8000 Hz. Claro, eso ya en los extremos está, digamos, para personas que tienen ciertas cualidades. Hay cantantes que se manejan mejor con voz grave y hay otras con voz aguda, ¿no? Etcétera. Pero los sonidos audibles para nosotros va desde 20 Hz a 20.000 Hz, ¿no? Más allá está el ultrasonido y acá está el infrasonido. Los infrasonidos son sonidos que tienen menos de 20 Hz. Son vibraciones de baja frecuencia, ¿no? Y que se dan por los fenómenos naturales. Terremoto, por ejemplo, cuando escuchamos la vibración, los volcanes, los truenos. Claro, de hecho, ellos los escuchamos, pero son de baja frecuencia, ¿no?
Ahora, hay animales como las ballenas, los elefantes, que utilizan el infrasonido por debajo de los 20 Hz para comunicarse a larga distancia. Se comunican entre ellos. Nosotros no los escuchamos porque está fuera de nuestro campo de percepción. El ultrasonido también hay por encima de los 20.000 Hz. Son ondas de alta frecuencia, inaudibles para nosotros, pero también lo utilizan ciertos animales, por ejemplo, los murciélagos, delfines, las aves, para su ecolocalización. Nosotros tenemos aplicación del ultrasonido, sí, por ejemplo, la ecografía. Es sonido, es ultrasonido, no lo escuchamos, pero el rebote y el eco que da nos permiten entonces observar órganos, por ejemplo, fetos, etcétera, ¿no? Según la intención del estudio ecográfico. Ahora, la capacidad auditiva, realmente nosotros la medimos solo por una de sus cualidades, es por la intensidad. Por eso que la capacidad auditiva nosotros lo medimos en decibeles. No estamos midiendo la frecuencia, no medimos los hertz, sino en función a los decibeles. Lo normal es que podamos percibir de 0 a 20 decibeles. Ya, desde 20 hasta ahí percibimos, estamos normales, de 0 a 20 decibeles. Hipoacusia leve, si percibimos el sonido entre 20 a 40 decibeles. No es que no percibamos más, podemos percibir más, ¿no? Pero necesitamos mínimo 20 o 40 decibeles para percibirlo. La hipoacusia moderada, entre 40 a 60 decibeles. Hipoacusia severa, 60 a 80 decibeles. Hipoacusia profunda o certera, más de 80 decibeles. Ahí la persona ya no escucha, aquí ya a la persona se le tiene que gritar prácticamente, ¿no? Hablarle fuerte para que nos escuche. Y con esto sí ya está en problemas, ¿no? Muy bien. Con estas características, el sistema auditivo que tenemos para la percepción del sonido capta el sonido, ¿cierto? Percibe las ondas acústicas y las convierte a ondas acústicas eléctricas que son enviadas al cerebro. Viene la onda sonora, sería, ¿no es cierto? Es conducido por el pabellón, el conducto auditivo externo. Esto se llama el oído externo. ¿Podemos hacer algo con eso? Nada. No podemos hacer nada. No. ¿Tenemos músculos auriculares? Sí tenemos, superior, el anterior y el posterior. ¿Pero los podemos utilizar? No los utilizamos. Aunque sí he visto que algunos lo utilizan, ¿ah? Sí, esto lo mueven. Bueno, hagan la prueba entre ustedes. De repente alguien lo hace. Claro, eso permite orientar el pabellón de la oreja al origen del sonido. Lo que nosotros más bien tenemos que hacer es movernos, ¿no? Para localizar. No podemos movernos. Y el conducto auditivo que lleva desde el exterior hasta el oído medio. El oído medio está formado por dos membranas, la membrana timpánica y la membrana oval y la cadena de huesecillos. Acá se transmite el sonido a través de vibraciones mecánicas, ¿no? Y llega al oído interno y aquí se convierten en ondas Impulsos nerviosos. no, en agua. Hay perlinfa, endolinfa. Entonces ondas, esas sí serían ondas acústicas. Estas de acá son ondas sonoras. Onda sonora, onda mecánica, onda acústica. Claro que nos hablamos como queremos. Las ondas acústicas son captadas por el oído, dice. No, pero no, pues sería ondas sonoras, porque las acústicas están acá, ¿no? En el líquido. Pero vuelvo a repetir, nos entendemos. Una vez que llega del conducto auditivo externo, llega a la membrana timpánica, ¿no? Y la membrana timpánica vibra. Ya son vibraciones mecánicas.
y esa vibración la transmite a la cadena de huesecillos hasta la ventana oval, y la membrana oval vibra también. Entonces, transforma las ondas acústicas aéreas, mejor diríamos horas sonoras, en vibraciones de líquido perilinfático y endolinfático. Eso hace el oído medio. Es el que transforma ese tipo de vibraciones, ¿no? Ahora bien, las ondas sonoras vienen, es energía, y hacen vibrar. Y como tiene que esa vibración conducirse por toda esta secuencia de cadena, todo, hay resistencia. Y entonces hay que controlar esta resistencia por dos razones. Una, si el sonido es intenso, entonces esto puede vibrar de tal manera que se puede dañar. ¿Y se daña la membrana timpánica? Sí, en una zona específica. ¿Cómo se llama esa zona? Y que está prevista para que eso suceda. A lo largo de nuestra evolución y todo lo demás, hemos estado sometidos a sonidos intensos. El trueno, por ejemplo, ¿no? Y que si hace que se vibre la membrana timpática, pueda romperse. Y de hecho se rompen sonidos intensos, ¿no? Entonces, para que no haya una lesión, hay una zona débil de la membrana timpánica. ¿Dónde está esa zona? Para eso recordamos, la membrana timpánica está formada por 3 capas. La epitelial, la mucosa, que está hacia el otro lado, y en medio la fibrosa. Esa zona que está preparada no tiene la capa fibrosa. Entonces solo está hecho por la capa epitelial y mucosa. Entonces, si se mueve rápido, como no tiene la parte fibrosa, rápidamente se rompe. Se rompió el tímpano y no sangra. Se ha roto el tímpano. Qué bueno que se ha roto. Porque si no se hubiera roto el tímpano, ese sonido hubiera causado daño al oído interno. Y eso sí es fatal. Es una manera de protección, pero estoy hablando del extremo. Y claro, ahí está la zona donde se rompe, ¿no? Y claro, esa zona, como es epitelio y es epitelio y también el epitelio mucoso, se regenera. Pasado un tiempo se regenera y vuelve a lo normal. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, es que hay sonidos bajos. Su intensidad es baja. Entonces, inclusive hacemos esto, ¿no? Para poder escuchar. Entonces, esta cadena, o el oído medio, desde la membrana timpánica hasta la ventana oval, es posible graduar la capacidad que tenga él para vibrar. Y para eso se encuentra el músculo del martillo y el músculo del estribo. El músculo del martillo, también conocido como tensor del tímpano, está inervado por la rama motora del quinto par. Limita las vibraciones. Claro, se encuentran acá. Cuando el músculo del tímpano o del martillo se contrae, jala hacia adentro al tímpano. Lo jala hacia adentro. Lo jala, lo tensa. Entonces ya no le permite que vibre fácilmente. Pero si lo suelta, entonces el tímpano aumenta su capacidad de oír los sonidos suaves. Aumenta, porque lo suelta. Entonces el menor ruido lo puede hacer mover, podemos captar. Por el otro lado está el músculo del estribo, o estapedio, que también se le llama. Va a oscilar, ¿no? Después de que las vibraciones llegan, oscila, y claro, su oscilación va a dar lugar a que haya ondas acústicas a este lado. Por el momento no nos metemos, pero también se puede mover, y si se mueve con energía, estas ondas pueden dañar al oído interno. Entonces está el músculo del estribo, que si se contrae, jala la ventana oval hacia afuera y la tensa, y no vibra
mucha, digamos, libertad. Entonces, el músculo del martillo jala el tímpano y el otro, la membrana del estribo, entonces ya no vibran con tanta libertad. Protección. Pero si se quiere escuchar los sonidos suaves, lo sueltan y puede percibirse sonidos suaves, ¿no? El músculo estribo está más bien, también previene las oscilaciones excesivas, está inervado por la rama motora del séptimo par craneal, protección y acomodación, ¿no? Finalmente, todo esto protege al oído interno, modulando la energía que recibe de las ondas sonoras. Lo que hemos mencionado es adaptación de impedancia. Eso se llama, hay adaptación de impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Es similar al término de resistencia, ¿no? Pero la resistencia es pura, se resiste a que pasen las vibraciones. Pero la impedancia también se resiste, pero involucra el medio externo en el cual se encuentra y también involucra la respuesta que se está dando. Entonces, eso es impedancia. Muchos lo consideran también como resistencia y el concepto general también es válido, ¿no? Pero hay ciertas condiciones. Ahora, hay unos detalles más que debemos considerar acá. ¿Por qué a uno le dicen canta? Y unos cantan bien. A otros le dice canta horroroso. ¿Y qué dice la gente? ¿Tiene oído? No tiene oído. Claro, entre otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el músico, ¿no? El que tiene buen oído y el que no lo tiene? ¿Tiene que ver el oído medio? Pero es el tensor del martillo, el músculo del martillo para oír las vibraciones más suaves. Eso es adaptación. Claro, suponemos que el que tiene oído tiene una adaptación más fina, ¿no? Más sensible, ya, puede ser. Pero hay algo más, que lo están viendo y que siempre lo han visto, sobre todo cuando han hecho anatomía. Algo que le permite escuchar. Que lo están viendo ahorita, ¿eh? Si miran la figura, lo están viendo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Aparte de las cualidades que hemos medido, regulación de la impedancia y todo lo demás, hay otra característica que permite hacer la diferencia del que tiene oído y el que no tiene oído, ¿no? Estoy hablando en términos musicales. Porque unos sí pueden ser músicos y son músicos básicamente porque escuchan y escuchan bien. Escuchan las diferencias de tono, todo, mientras que un cristiano común y corriente no las percibe. ¿Le gusta la música? Sí, le gusta la música, pero no las percibe. ¿Por qué? No sería la única razón, pero acá hay una ya. También podría ser la presión del oído medio. Va por ahí, pero no para ese lado, vamos a ir. Miren, este es el conducto auditivo externo, el tímpano, la membrana timpánica. Está en una posición, en un ángulo. Está así. El sonido viene y lo toca, no lo lleva de golpe. Como que de manera de lado, diríamos, ¿no? Lo hace vibrar. No está así para que golpee la onda y él vibre, está así. ¿Y qué se ha visto? Que los que son músicos, ese ángulo es menor, o es más parado el tímpano. No es que esté así, pero sí. Los que no tienen oído, digamos, todo está bien inclinado, pero los que tienen esa capacidad está un poco más parado. Entonces, ¿eso qué le permite? Le permite percibir la onda sonora prácticamente de frente. Y si es suave, lo va a poder percibir más, digamos, en mayor detalle que aquel que está inclinado, ¿no? Entonces, no le permite vibrar a la membrana timpánica como cuando está más parado. Entonces, esa es una. Y la otra que menciona su compañero. ¿Por qué la trompa de Eustaquio? ¿El oído medio se comunica con la garganta? Sí. ¿Por qué? Para igualar las presiones. Para medir la presión del oído interno, el oído medio y el exterior.
Cuando han subido al ascensor, han ido, que se llama, a diferentes alturas, llegan a menor de altura como que estuviera tapado el oído. Es que la presión en el oído medio se ha elevado. Pero pasamos salida, se abre la trompa de Eustaquio, sale el sonido, baja la presión y ya escuchamos mejor, ¿no? Bien, lo que estamos hablando hace un momento se empezó a estudiar bajo esto que se le llama el reflejo estapedial, que sigue funcionando y es válido, ¿no? El reflejo estapedial es bilateral y sucede cuando un estímulo sonoro intenso alcanza uno de los oídos. Y eso va a dar lugar a una contracción refleja del músculo del estribo de ambos oídos. Una de las funciones del oído medio es la protección del oído interno frente a sonidos excesivamente intensos. Entonces, lo que va a suceder es una atenuación del sonido mediante la contracción del músculo estapedio y tensor del tímpano. Porque debido a que cuando se transmiten sonidos fuertes a través del sistema de huesecillos, ¿no?, desde el sistema nervioso hasta el sistema nervioso central, se desencadena un reflejo provocando la contracción del músculo estapedio y el músculo del tímpano. Como mencionamos, el tensor del tímpano tiene el manubrio del martillo hacia adentro y más bien del estapedio hacia afuera. Este reflejo atenúa las vibraciones y es capaz de reducir la intensidad de la transmisión del sonido de baja frecuencia, de 40 a 60 decibelios. Veamos. El oído se ha ido desarrollando en función a lo que hemos ido escuchando. ¿Y qué escuchamos a lo largo de la evolución? Sonidos graves, agudos. No. Graves. Vuelvo a repetir el ejemplo. El trueno, ¿es agudo o grave? Es grave, baja frecuencia, pero es intenso. Claro, eso nos puede causar daño al oído, sí. Un derrumbe, también el sonido es grave, ¿no? Entonces, nuestro oído ha ido desarrollando mecanismos de protección para los sonidos intensos graves, pero no tiene sistema de defensa para sonidos intensos agudos. No tiene. Y los sonidos de la civilización, ¿qué son? Agudos, graves. Agudos, la música. Claro que entre la música hay tonos, ¿no? Pero es más agudos. Y contra ellos sí, nuestro oído no tiene protección. Por eso el sonido grave, intenso, para nosotros es un contaminante, causa daño. Y no tenemos protección para ello. Bueno, el reflejo estapedial se piensa que es un mecanismo que cumple la función doble: proteger la cóclea de las vibraciones lesivas y ocultar sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. Estamos percibiendo varios ruidos, ¿no es cierto? Inclusive el que están ahorita haciendo afuera. Entonces, se trata de bajar ese sonido y escuchar lo que estamos hablando aquí. También el reflejo estapedial tendría que ver ahí. Este reflejo de atenuación sí reduce la intensidad de transmisión de los sonidos de baja frecuencia, de 30 a 40 decibeles, ¿no? Voz fuerte a un susurro, por ejemplo. Esto protege, como dijimos, y también oculta sonidos. Ahora bien, esta atenuación del sonido se debe a la contracción del músculo estapedio y del músculo tímpano. Otra función: disminuye la sensibilidad auditiva de personas hacia sus propias palabras. Claro, cuando uno habla, de hecho se está escuchando, ¿no? Pero como necesitamos escuchar a los demás, entonces este reflejo también atenúa las mismas palabras que uno va pronunciando, ¿no?
se opone entre sí, se opone entre sí a los jueces, si es cierto, los pone más rígidos y disminuye la conducción por debajo de 1000 ciclos por segundo. Ahora bien, hay otro aspecto más a considerar y que hoy día se utiliza incluso como tratamiento. Las vibraciones son eso, vibraciones, ¿no es cierto? Llegan por el conducto auditivo externo, llegan al tímpano. ¿Cuál es la intención? Que la vibración llegue al oído interno. Eso es lo que se quiere. Pero si hay lesiones en conducto auditivo externo, el oído interno, medio, hoy día, ¿qué se está haciendo? A poner algunos aparatos, ¿no?, que permiten. ¿Y esto a través de qué? Porque el hueso donde se encuentra el oído es sólido. Claro, si acabamos de decir que los sólidos conducen el sonido más rápido que el aire, entonces ¿se puede aprovechar? Sí. Claro, y tratan de utilizar esa transmisión. Claro que el hueso no tiene detalles. Los cambios no lo hace, es muy grueso, ¿no? Entonces, las vibraciones pueden ser llevadas al oído interno por otros medios. Están los aparatos auditivos, ¿no?, que se ponen aquí y todo. La intención también es hacer vibrar a, ¿cómo se llama esta cosa de aquí? Tiene su nombre. La apófisis mastoides, ¿no?, porque es sólido, y aprovechar, ¿no? ¿Para qué? Para que las vibraciones lleguen al líquido coclear y se puede escuchar el sonido. Muy bien, y llegamos al oído interno. El oído interno está ubicado en la cóclea, en un laberinto óseo primero, y ese laberinto óseo, en ese laberinto óseo está el laberinto membranoso. Está también todo el aparato para el equilibrio, el trículo, sáculo, conductos semicirculares, y aquí está la cóclea, que es lo que nos interesa acá. La cóclea es un conducto, ¿no?, que está dentro del peñasco temporal y que es un conducto, sí, pero que está enrollado. Y está enrollado 2 veces y media, ¿no? ¿Cómo es? Cuando dice la gente, está loquito, pero la cóclea está al revés, está así. O sea, hace 2 vueltas y media, ¿no?, al revés de loquito. Entonces, da 2 vueltas y media, ¿no? Y en esas 2 vueltas, ese conducto, en sus 2 vueltas y media, está dividido por el laberinto membranoso. Y el laberinto membranoso divide este conducto en 3 espacios, o escalas o vestíbulos, que se le llama. Está la membrana vestibular, que vendría a ser esta, y que separa la escala vestibular o rampa vestibular. Está la membrana basilar, que divide la escala media o escala coclear en medio. Y para el otro lado está la escala timpánica, ¿no? Entonces tenemos 3 conductos aquí, ¿no? Y es lo que se ve en esta, digamos, en este gráfico. La cóclea, entonces, es el órgano de la audición donde las vibraciones de las ondas sonoras se transforman en impulsos nerviosos. Claro, aquí se va a originar el nervio auditivo que lleva esos impulsos como ondas eléctricas, ¿no? Las vibraciones se empiezan en la ventana oval, claro, donde el estribo es el que va a vibrar, y viajan hacia afuera, claro, se va hacia el exterior por la rampa vestibular. En el extremo, en el vértice, se encuentra la comunicación entre la rampa vestibular y la rampa timpánica, conocido como helicotrema. Y cambia de dirección la onda, ¿no? Desciende o se vuelve por la rampa timpánica y llega a la ventana redonda, donde se disipa. Tenemos la rampa vestibular, membrana de Reisner, si quieren, la rampa media,
la rampa timpánica, rampa médica o coclear, ¿no? El asunto es aquí, esta rampa vestibular está en contacto o en continuación de la ventana oval, ¿no? Ahí vibra, entonces viene la onda aquí. Y esa onda que viene por acá va a hacer vibrar a la membrana Reisper y a la membrana basilar, ¿no? Se da la vuelta y hacen vibrar también. Entonces, aquí. Y sobre la membrana basilar está el órgano de Corti. Listo. Y luego viene la onda y ¿hacia dónde va? Hacia la membrana redonda, que tiene una membrana y esa membrana vibra. ¿Y cuál es la razón de la membrana redonda? O de la ventana redonda con su membrana. Claro, porque si la onda viniera acá, encontrara, digamos, hueso, va a rebotar como un eco y regresaría y estaría yendo y viniendo eternamente. Entonces llega aquí y se disipa, desaparece. Y aquí tenemos el órgano de Corti. El órgano de Corti está formado por una membrana tectoria, que es una membrana gelatinosa, 97% dice de agua, formado por colágeno, glicoproteínas y otras más, ¿no? Pero su consistencia es gelatinosa. Dentro de ella se insertan los hilos tanto de las células ciliadas, ¿no? Internas como de las o células ciliadas o pilosas internas o células ciliadas pilosas externas que ingresan a la membrana tectoria y quedan fijadas, ¿no? Al otro lado está un epitelio, podríamos llamarlo, formado por células sustentaculares, ¿sí? Y los pilares, ¿no? Que le dan, digamos, organización y sustento. Y en medio de ellas están las células pilosas internas, de las cuales sí se va a originar el nervio acústico, ¿no? Y al otro lado, hacia la parte externa, están las células ciliadas externas, que también vibran, pero su función no es traducir el sonido, sino tienen una función de control, de regulación de la percepción de las ondas. Y por lo tanto están inervadas también, ¿no? ¿Y tienen inervación de quién? De la oliva superior. Y la oliva superior tiene aferencias que le vienen desde la corteza, ¿no? Desde la corteza, y viene también de afuera, y con todo eso le envía recibe y de eso le envía a la cóclea. ¿Y a quiénes ordena? A las células ciliadas externas. ¿Para qué? Para que puedan modular la captación del sonido. ¿Y mediante qué? Mediante la regulación de la vibración de la membrana basilar. La van a ajustar, ¿no? Y eso va a permitir también que puedan captar aquellas ondas sonoras, aquellas ondas acústicas que son débiles o son fuertes, haciendo una acomodación parecida a la acomodación de visual, ¿cierto? Pero esto es ya una acomodación a nivel del oído. ¿Y quién permite esto? Las células pilosas externas. Lo que mencionamos, esto está en comunicación con la membrana oval, este es el conducto coclear con el órgano de Corti, la rampa timpánica que está en conexión con la membrana redonda. Ahora, como hay vibraciones acá, esto va a vibrar. El órgano, la membrana tectórica está fijada. ¿Cómo le llaman esto? La columena. Está fijado sólidamente, no se mueve. Acá en la membrana, esta sí se mueve. Pero ¿cuál es el efecto? El efecto, como este está fijado, ¿no? Y este no está fijado, entonces este se va a mover, ¿no? Pero como toda la membrana sube y baja, entonces hacen esto. O sea,
se desplazan la membrana tectoria sobre el epitelio donde están las células ciliadas, hacen esto, ¿no? Si están acá, están ahí, pero cuando suben hacen esto, y están así, dependiendo de la vibración de la membrana basilar. Y por eso que se da aquí este gráfico, ¿no? Claro que este gráfico no está tan bien que digamos. Ya es cierto que se mueven en ambos sentidos, pero los cilios no se mueven de las células, sí se mueven con respecto a la membrana tectoria. Claro, acá como que da la impresión que los cilios se mueven, ¿no? Se mueven así, no así como está la gráfica, pero se entiende. Listo. Ahora bien, aquí cuando las células ciliadas internas mueven los cilios, va a haber una vibración y eso va a originar o va a transducir la vibración que está haciendo que se mueva de esta manera a ondas eléctricas. Aquí más bien no, la orden le está viniendo para que puedan graduar esta relación que se está dando cuando vibra. Muy bien. En cuanto al órgano de corte, está formado por células ciliadas internas y externas, sí, que serían las células receptoras. Claro, en términos generales vamos a decir que sí, pero sabemos que las células ciliadas externas en sí no transmiten o no hacen la transducción, solo las células internas. Una sola fila, mientras que las otras son 3, 4 filas, ¿no? Y el número entonces es diferente. Los tipos, la célula ciliada interna, una sola fila, células cilíndricas alargadas con un núcleo basal, no presentan citoesqueleto en los filamentos. Las células ciliadas externas corresponden a tres filas, ¿no? Y de ellas parten terminaciones hacia el ganglio espiral, también, pero no para transducir el sonido. Se forman solamente en la vida embrionaria, ¿no? Acá está la inervación de las células. Bueno, el octavo par craneal, ¿no? Todo lo demás. En cuanto a la vía auditiva, las células ciliadas externas son células sensoriales, pero no son estrictamente sensoriales, ¿no? Esto preparadas para realizar la transducción mecánico-eléctrica, ¿no? Como las células integrales, pero no transmiten ninguna característica del estímulo sonoro. Por su mecanismo activo en la transducción inversa. ¿Por qué le llaman inversa? Porque hace lo inverso de las células ciliadas internas. Las células ciliadas internas, el efecto mecánico de la vibración lo convierte en ondas eléctricas. Aquí, las ondas eléctricas que le está llegando por el sistema nervioso por ordenar, las convierte en actividades mecánicas. ¿Para qué? Para regular la relación de la membrana tectoria con las células ciliadas, ¿no? Por eso es un mecanismo activo de transducción inversa, ¿no? Les permite reenviar la energía para aumentar la sensibilidad y la selectividad frecuencial. Y por eso la cóclea humana tiene entre 10.000 a 12.000 células ciliadas externas. Doctor, eso de transducción inversa, ¿podría explicar una vez más, por favor? No, simplemente está la célula ciliada. Ya, la célula ciliada interna cambia, transduce la señal mecánica, que es la vibración, en señal eléctrica. Las células ciliadas externas viene la orden, que es una señal eléctrica a través del nervio, y hace que los cilios se gradúen. Entonces lo convierte en una actividad mecánica, ¿no? En cuanto a las ciliadas internas, son las sensoriales propiamente, conectadas en totalidad a neuronas tipo 1, y las neuronas tipo 1 que sí se encuentran, ¿en dónde se encuentran? Y ahí sería el cuerpo del nervio auditivo. Porque lo que se está viniendo, o sea, lo que se une a las células ciliadas serían las dendritas, que perciben la transmisión. Está el cuerpo y luego el axón que viene hasta el cerebro, ¿no? ¿En dónde está eso?
¿Y cómo se llama? Es el ganglio del octavo golpe, ¿no? Ya, bueno, recuerda. Estas células, las ciliadas internas, son las que aseguran la transducción. Miren, la cóclea humana tiene menos en comparación a las células ciliadas internas, ¿no? 3.000 a 3.500. Las células ciliadas externas, en buena cuenta, ayudan a amplificar las vibraciones sonoras que entran al oído interno. La audición funciona normalmente y son las células ciliadas internas las que convierten las vibraciones en señales eléctricas. Bueno, la vibración de la membrana basilar excita a las células ciliadas, claro, lo que habíamos mencionado, ¿no? Si esto vibra, entonces va a haber una relación que, en un sentido que va la membrana tectoria y la membrana basilar con las células. Y esto hace que los cilios se muevan, hagan esto, ¿no? Entonces, los cilios o estereocilios son los órganos aquí que van a permitir, organelos que van a permitir esa conversión. Su inclinación en un sentido despolariza la célula ciliada y en el sentido opuesto la hiperpolariza. O sea, para un lado despolariza, si se mueve el cilio. Si se mueve para el otro lado, la hiperpolariza. Y van a jugar en ese sentido. Bueno, solamente un poco más de comercial, pero que sí es válido. La membrana basilar, que vendría a ser esta, y tiene que ver con la resonancia en la cóclea, sí. Es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear aquí de la membrana timpánica que está acá. Contiene entre 2.000 a 3.000 fibras basilares que se proyectan desde el centro de la cóclea, o sea, desde aquí, hasta la periferia, ¿no? Este es el modiolo o columena. Listo. ¿Por qué hacen mención eso? Porque eso define la membrana basilar. La membrana basilar es donde está asentando el órgano de Corti, ¿no? Acá está. Y aquí está. Ahora resulta que esta membrana basilar, al menos en dimensión, no es igual a lo largo de la cóclea, ¿no? Y como no es, bueno, no es igual, resulta que en la base, básicamente, en la base de la cóclea, donde se origina, básicamente no hay membrana basilar, no hay. Está acá la membrana tectoria, el órgano de Corti, y aquí hasta allá el peñasco, lo que ustedes quieran, o la fibra que lo... No hay. Pero si nos vamos alejando de la base, la membrana basilar es más larga, hasta el ápex, ¿no? Tiene esa figura. Ahora, ¿de qué sirve? Cuando la onda acústica llega, la membrana basilar va a vibrar, ¿no? Y entonces va a hacer este movimiento. Pero no tiene digamos, una estructura rígida, como hemos mencionado. Resulta que la membrana basilar en el lado de la base va a vibrar con sonidos de alta frecuencia. Y si se va alejando, va a captar los sonidos de baja frecuencia. En buena cuenta, hay una zona tonotópica. Hacia la base de la cóclea, nosotros percibimos los sonidos de alta frecuencia. Y hacia el ápex, los sonidos de baja frecuencia. Y eso es en razón entonces a la composición o a la estructura de la membrana basilar que permite la vibración, ¿no? Y aquí se tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí viendo, si nos alejamos desde la base hasta el tono, la membrana basilar va a ir vibrando y entonces nos permite percibir sonidos de 8.000, 4.000, 2.000, 100, 600, 400, 200 Hz. ¿No? Es lo que sucede aquí. 25.000 Hz se percibe ¿dónde?
en el ápex, lejos, por así decirlo. Mientras que los de alta frecuencia en la base, cerca. Y eso está en relación a esto. Los sonidos de baja frecuencia tienen más o menos energía. Menos energía. Y entonces se necesita mayor sensibilidad para captarlos. Y por eso que la cóclea, aquí la membrana basilar es más larga. Mientras que en la base es mucho más corta porque les permite captar entonces los sonidos de alta frecuencia que tienen más energía. Y esta es la distribución tonotópica de la cóclea. Doctor, una pregunta. Digamos, la frecuencia baja tiene menos energía, ¿no? Y hace vibrar en el ápex, ¿no? Donde claro. Es más lábil, no digo más flexible, ¿cómo decirlo? Pero, digamos, si uno de alta frecuencia, o de alta energía, ¿no haría vibrar también a esa zona, la que es muy flexible? Claro, también, pero ¿dónde se percibe? La percepción estamos viendo acá, ¿no? Claro que lo otro va a ser intensidad, Claro. pero no juegue a esto, va a jugar otra cosa. Claro, acá solamente estamos viendo percepción de tono, agudo o grave, eso. Pero también está el sonido intenso y el sonido suave, ¿no? Eso tiene más bien otra forma de ser captado. Aquí no se está viendo eso por el momento. Y, digamos, o sea, la onda de alta frecuencia también no haría vibrar la membrana del ápex. Es que usted está, por eso está confundiendo frecuencia con intensidad. Son dos cualidades diferentes. Ya, claro, uno dice, la alta frecuencia tiene energía, sí, pero puede que no sea intenso. No es intenso. Un sonido, un pitito, un chillido bajito, alta frecuencia, pero débil. ¿Cierto? Mientras que hay otra, la trompeta, es así, no, inclusive ni la trompeta también tiene sonidos graves, pero son fuertes, ¿no? O sea, por eso hay que distinguir entre alta frecuencia, tono, e intensidad, volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La determinación de la frecuencia del sonido, ¿no? Es el principio de la posición. Sonidos de baja frecuencia, claro, la lámina basilar. ¿Dónde? El ápex. Sonidos de alta frecuencia, en la base, ¿no? Por eso le llamo acá lámina basilar, porque ahí sí se ve, mientras que en la base basilar está en, ¿no? Tonos de frecuencia intermedia, claro, va por ahí más o menos, ¿no? Ahora el volumen. Según sube el volumen sonoro, va a aumentar la amplitud de la vibración de la lámina basilar en las células ciliares. Ya, con eso lo dijimos todo. ¿Cómo se capta el volumen? Por la amplitud de la vibración de la lámina basilar. Claro, la lámina basilar se va a mover. Si el sonido es débil, ¿no? Entonces se moverá poco. Si el sonido es intenso, alto volumen, se moverá más. ¿Y tiene que ver con la zona tonotópica? No. No tiene que ver. Por eso que podemos percibir tonos altos débiles, tonos graves fuertes, ¿no? Y todas las combinaciones que ustedes quieran, ¿no? A medida que aumenta la amplitud de la vibración, se estimula un número mayor de células ciliadas, sumación espacial de los impulsos. Las células ciliadas externas no se estimulan hasta que la vibración laminar basilar alcanza una intensidad elevada. Claro, si hace un momento decíamos que las células ciliadas externas son las que controlan esa relación, sí van a estar descansadas, digamos, mientras se está moviendo en una intensidad, ¿no? Normal, una intensidad, un volumen normal, se está dejando, pero si aumenta, a esto puede causar daño, entonces empiezan a contraerse. Y entonces empiezan a contraer la membrana tectórea hacia la lámina, a la célula ciliar, para que no jueguen tanto. Y entonces es un mecanismo de adaptación. Adaptación para evitar el daño, pero también puede jugar para el otro lado. Si lo suelto, puede captar sonidos débiles.
que se mueven poco. Entonces juega para ambos lados, ¿no? Por eso dice que las células ciliadas externas no se estimulan hasta que la vibración de la lámina alcanza una intensidad. Su activación comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte, claro, cuando está vibrando intensamente. Claro, la vibración de la membrana basilar va a excitar a las células ciliadas. La superficie apical de las células ciliadas da lugar a numerosos estereocilios, claro, lo que mencionamos, ¿no? Cuando la membrana basilar vibra, los cilios de las células ciliadas se baten a una u otra dirección. Este movimiento abre mecánicamente canales para entrada de iones que despolarizan a la célula ciliada. Veamos aquí. Claro, esto no me gusta, pero vale. Los cilios se están moviendo así. ¿Ya? Listo. Pero para efectos de lo que vamos a hablar, bajaremos este dedito. Estos serían cilios. Y tienen ese orden. El más pequeño, el más grande. Tienen ese orden. No es que sean igualitos. ¿Listo? Entonces, si se mueven para este lado, se separa la distancia entre cada uno es de tamaño como que se aumenta. Pero si se van para el otro lado, como que se aproximan en el tamaño, ¿no es cierto? Ya, eso hay que tener. Entonces, los cilios y estereocilios, su inclinación en un sentido despolariza la célula ciliada y en el sentido opuesto la hiperpolariza. Nos pasaremos esta parte. Para ver la transducción necesitamos recordar por qué está dividido en tres conductos, ¿no? Está la rampa. Bueno, ya, está la vestibular, la coclear, donde está el órgano de Corti, y la timpánica, ¿no es cierto? Está allí. Uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿no? Y estas rampas tienen un líquido ahí adentro. Listo. Y hay dos tipos de líquidos, la perilinfa y la endolinfa. En el conducto coclear está la endolinfa. En la rampa vestibular y timpánica está la perilinfa. Ambas tienen un potencial eléctrico de más 8 milivoltios entre ellas, siendo positivo el conducto coclear y negativo el exterior. Antes de entrar al detalle, ¿qué resulta? ¿Por qué perilinfa y endolinfa? Es que ambas tienen composición iónica diferente. La perilinfa tiene una concentración de sodio de 154 milimoles por litro. La endolinfa de 1. El potasio, la perilinfa de 3 y la endolinfa de 161. El cloro, perilinfa 128, endolinfa 131. El calcio, perilinfa 1 a 2 y endolinfa 0.03 milimoles de calcio por litro. Todos están en milimoles por litro. Entonces es diferente. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? Que ya es hora y vámonos. Que la endolinfa se comporta como líquido intracelular. Simplemente tomen en cuenta el potasio. Y si ven al sodio, también concuerdan los dos. Entonces, prácticamente la endolinfa es líquido intracelular, mientras que la perilinfa es líquido extracelular, ¿no? Por eso dice acá, un hecho relevante acerca de las diferencias de concentración iónica entre la endolinfa y perilinfa es que determinan la tendencia constante de los iones a moverse. Claro, si estamos considerando que esto es intracelular, extracelular, bastará que haya una comunicación para que estos iones se muevan, ¿no es cierto? Este potencial, en este caso, para la relación entre perilinfa y endolinfa, el potencial es de alrededor de más 80 milivoltios. ¿Quién tiene más 80 milivoltios? La endolinfa. Y entonces los otros son negativos, ¿no? Y es por eso que se le llama eso potencial endonuclear.
fundamental para la transducción mecánico-eléctrica. Bueno, acá van algunos comerciales. Si por cualquier motivo, hipoxia por ejemplo, decrece o desaparece el potencial endonuclear, la tendencia de los diferentes iones a moverse se pierde y con ello la posibilidad de acarrear la corriente mecánico de transducción y perdemos audición. Claro, ya no hay quien compre. Bueno, acá está lo mismo. Aquí tenemos la relación. Para eso debemos recordarnos la célula ciliada interna. ¿Dónde se encuentra? Claro, lo hemos visto acá, pero estoy más que seguro que no le prestamos la atención debida. Aquí, ya, aquí. Miren. ¿Están mirando? Pero estoy seguro que no ven. Otra figurita de repente más. Aquí está mejor. ¿Qué hay acá? Endolinfa. ¿Qué hay acá? Y miren a las células. Los cilios están metidos dentro de la endolinfa. La base de las células, ¿dónde están? En la perilinfa. Claro, por eso les digo, vemos, pero a veces no prestamos el detalle, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, aquí está. Esta es la célula, ¿no? Célula ciliada, en este caso interna, porque es la que nos interesa. Acá está la endolinfa y acá está la perilinfa. El potencial, dijimos, es más 80 milivoltios. La célula tiene un potencial de menos 70 milivoltios. La célula ciliada. Listo. Y aquí están los cilios. Miren cómo están. Por eso les hacía referencia. No son del mismo tamaño, ¿no? Están aquí. ¿Y qué cosa hay en cada uno del apex de los cilios, excepto el mayor? Hay unos canales. Hay unos canalitos, ¿no? Y esos canalitos, ¿qué son? Canales de potasio. Mecanodependientes. Ya, si los tenemos, bueno, tendríamos que poner así, ¿no? Para ver con la figura. Bueno, ya ustedes se imaginan. Estos canalitos que están aquí, están aquí, ¿no es cierto?, en esta posición. Si se encuentra el cilio para este lado, se echa, tiene unos ligamentos y lo abren al canal. Si es que la onda hace que el cilio se eche para este lado. Entonces se abre. Y el potasio, entonces, ¿qué hace? Entra el potasio, porque la carga es negativa dentro de la célula. Ingresa potasio, activa los canales, ingresa potasio, ¿no? Y eso hace que despolarice o hiperpolarice la célula. Despolarice, se abren los canales de calcio. Pero los canales de calcio se encuentran en la membrana de la célula, pero ¿en qué lado? En la perilinfa. Y el calcio ingresa. Y al ingresar el calcio libera el neurotransmisor a buscar para la sinapsis con la otra célula. Listo. Eso es si si la onda hizo que los cilios se desplazaran para un lado. Pero si se desplazan para el otro lado, ¿qué pasa con los canales? Se cierran. No hay entrada de potasio y la célula se hiperpolariza. Ya no envía señal. Eso es todo lo que sucede en este juego entre la endolinfa, la perilinfa, los canales de potasio.
Se movió para este lado, los canales de potasio se abren, entra el potasio, despolariza la célula, entra el calcio y entonces hay excitación de la célula de la neurona primaria, ¿no? Primera neurona también que se le llama. ¿Ya se acordaron dónde está el cuerpo? Ya, tarea para la siguiente clase. Aquí hay un flujo de potasio, no hay, pero lento, que permite mantener el potencial de reposo. Pero para el otro lado, los canales de potasio se cierran, hiperpolariza, entonces hay una inhibición. Es todo el juego que se está dando, hiperpolarizar y despolarizar. Bueno, acá está la relación, ¿no? Acá están los canales de potasio, también acá hay canales de potasio. Entonces, si estos se echan para este lado, se tensan, se abren los canales entre el potasio, sobre todo, ¿no? Por un lado. Y para el otro lado, lo que van a hacer aproximarse y cerrarse. Son los famosos tip drinks. Una pregunta, digamos, en reposo, ¿cómo están los canales? ¿Abiertos, cerrados o semiabiertos? No hay reposo. O están así, continuamente están así, porque siempre estamos recibiendo. Claro. Las dos posiciones extremas son las que estamos detallando. Para este lado se abre, despolariza, ya sonido. Para el otro lado, hiperpolariza, no manda el sonido, se cierra. ¿No? Están ahí. Claro, la posición intermedia sería aquella que está en esta posición y algo de potasio debe entrar, ¿no? Pero nos interesa los dos lados, ¿no? La excitación y la inhibición. Bueno, esto es lo mismo. Y entramos a la inervación de las células ciliadas. Hasta aquí llegamos porque el siguiente paso ya es entrar de hecho a la vía visual, vía auditiva. Bien, lo dejamos aquí. ¿Alguna pregunta? Listo, muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Ya, en cuanto a los de inmunología, ya están trayendo sus muestras, ¿no? Ya, yo les pediría que traten de coordinar para que cuando procese la sangre lo haga en grupo el señor Teófilo, ¿no? Mientras más sea, mejor, ¿no? ¿Listo? Mira lo que es Jeringa de 10. Oye, ¿cuándo? 10. André ya ha hecho.